¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí su servidor Meira López Base en un video nuevo, en un video haciendo una review de este pedalito enfocado en el bajo eléctrico. Ok, hablando un poco del pedal, es un pedal de Chorus sencillo, como cualquier otro. No sé si ustedes han probado, tenido, comprado alguno. Este es de la marca Hoyo. Creo que la marca tiene uno o dos pedales de Chorus más, bueno, diferentes a este. Pero hoy vamos a ver este que es el Classic Chorus. Es muy sencillo el pedal, tiene dos potenciómetros, el rate y el width. El rate es la velocidad de las ondas del efecto y el width es la cantidad del efecto o la presencia que tiene el efecto, pues básicamente en tu amplificador, en donde lo vayas a poner, ¿no? Ok, un punto a destacar muy bueno de estos pedales es que son muy económicos y realmente creo que cumplen expectativas muy buenas de un pedal de esta gama, ¿no? Porque obviamente hay pedales de Chorus que son mucho más caros, que tienen más botones, que tienen más posibilidades, ¿no? Pero siento que si buscas un pedal de Chorus sencillo, obviamente eso pues es una maravilla. A mí me costó alrededor de 500 pesos mexicanos, usado creo que nuevo anda sobre los 700, que son aproximadamente unos $25 más o menos, cálculo. Y creo que son pedales excelentes comparándolos con marcas de renombre, ¿no? Como lo es Boss, como lo es MXR, como lo es... Digo, no se me vienen tampoco muchas marcas a la mente, pero comparado con esas marcas, ¿no? Algo que me gusta mucho de esta marca también, hablando de los precios, es que creo que ninguno de sus pedales supera los 2,000 pesos mexicanos aproximadamente. Yo he visto el más caro, no me acuerdo, creo que es el Atmosphere, algo así se llama, que es como un reverb, que ronda los 2,000 pesos, 1,800, algo así. Entonces son pedales súper económicos y aparte pues siento que cumplen muy bien su función. Y bueno, vamos a hacer la review con el bajo, cómo suena, qué tal funciona. Ustedes saquen sus conclusiones si les gusta, si no les gusta. Ustedes díganme en los comentarios qué le pondrían, qué le quitarían, o qué tal les gusta el efecto, qué piensan del pedal. Ustedes díganme en los comentarios. Voy a hacer una toma cerrada al pedal, voy a ir activándolo, desactivándolo, moviendo los potenciómetros para que ustedes vayan viendo cómo cambia el sonido, qué forma obtiene, la velocidad y todo eso. Y pues sí, para que ustedes escuchen y saquen sus conclusiones.
Y bien amigos, ahí lo tienen, creo que es un pedal bastante decente por el precio que les comentaba. Creo que cumple muy bien su función como chorus. No sé cómo lo escucharon ustedes en el bajo, la verdad yo creo que se oye muy bonito, creo que se oye muy bien. Complementa mucho el sonido, no es que sea indispensable, creo que ningún pedal es indispensable. Si alguien quiere tener un sonido de base con chorus, pues creo que está excelente. Yo he visto algunos bajistas que llevan así un chorus todo el tiempo, o sea, todo el tiempo está activo. Y suena bastante bien porque el bajo todo el tiempo tiene tono, o sea, todo el tiempo luce. O sea, no es así como que de repente juegas con él. Es mucho de tenerlo abierto, es mucho de frecuencias más medias y agudas que otra cosa, pero siento que está súper bien, la verdad creo que está muy bien el pedal. No sé si notaron, la verdad creo que le da un levantón un poquito, levanta un poco el sonido del bajo, lo hace un poquito más presente. A la hora de desactivarlo y activarlo obviamente se nota. Y bien amigos, pues en los comentarios pónganme qué les pareció el pedal, qué les pareció la review, qué piensan acerca del sonido del chorus en el bajo, creen que es necesario, creen que es indispensable, creen que puede haber un bajista que tenga una base 100% de chorus, creen que es un buen efecto para el bajo. Ustedes díganme todas sus opiniones, sus controversias, sus respuestas ahí en los comentarios. Ya saben que yo los voy a leer, los voy a tratar de responder todos. Y pues hasta aquí el video amigos, espero que les haya gustado, que les haya servido. Más que nada pedirles que se suscriban, que compartan, que le den like al video, que comenten, que pues disfruten del contenido que yo hago, ¿no? Les recomiendo ampliamente el pedal como último punto. Y pues bueno, nos vemos en una siguiente review, video, a ver qué sale de aquí a la próxima semana.
Cuídense mucho, los dejo. Bye.